Apreciada profesora, buenas noches. Es un placer presentarles el desarrollo de la actividad número 5 y es la actividad que da respuesta a qué significa evaluar. Bueno, consultando los diferentes autores, algo que me llamó la atención es que previo a la evaluación, algo muy importante es la valoración de necesidades y la valoración de necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y para esa valoración se debe tener en cuenta que el estudiante está en un entorno, en un contexto social y cultural, ¿sí? No es lo mismo un niño que tiene una familia que lo cubre con su alimentación, que emocionalmente le da un cuidado especial versus a un niño que no tiene esa cobertura de sus necesidades básicas. Entonces ahí hay una gran diferencia frente a los procesos de aprendizaje o frente a los desarrollos del proceso de aprendizaje. Entonces como docentes debemos tener muy en cuenta esos contextos en el cual el estudiante se desenvuelve. Aquí hay un concepto de evaluación que me pareció muy conveniente, lo hace López y dice lo siguiente: la evaluación es un proceso por el cual se documentan los aprendizajes de los estudiantes y esto facilita que se alcancen los objetivos trazados en un curso o programa. Eso quiere decir que la evaluación facilita el cumplimiento de los objetivos. Vamos a profundizar más adelante con el tema. Es importante también para dar respuesta a esa pregunta ¿qué significa evaluar? Entender la relación directamente proporcional que tiene el aprendizaje con la evaluación. Se habla de que los procesos de aprendizaje pueden mejorar cuando involucran a los estudiantes en su propio aprendizaje, cuando el proceso de enseñanza está ajustado con base a los resultados de las evaluaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe reconocer al estudiante como un ser humano con infinitas cualidades. Se debe reconocer el gran impacto que la evaluación tiene en la motivación y la autoestima de los estudiantes. Es decir, que nosotros como docentes debemos crear en el estudiante y hacerle ver como la evaluación como un proceso de mejora, ¿sí? Entonces, así siempre se saque 10, siempre hay que ver los aspectos con los cuales se puede mejorar y avanzar. Y cuando no nos va tan bien, también hay que ver qué está fallando. Digamos que la evaluación es como esa radiografía, ese diagnóstico que tenemos en tiempo real. Y también dice que se produce proceso de aprendizaje cuando los estudiantes entienden la necesidad de autoevaluarse. Eso quiere decir esa capacidad de autoanálisis. Bueno, aquí también para responder a la pregunta de la actividad, nos decimos que evaluar es comprender. Eso nos lo dice Guerra. Qué excelente conferencia que nos da, ¿no? Sobre lo que es evaluar, lo que significa evaluar. Pero él aquí tiene un libro muy interesante que dice evaluar es comprender. Y dentro de esos postulados que tiene en su libro destaco uno muy importante. Dice, la evaluación puede y debe convertirse en una plataforma de debate sobre la enseñanza. En ese debate han de intervenir las familias, los alumnos y otros agentes preocupados por la educación. Otro aspecto importante dice, la evaluación le permite ver al profesor si es adecuada la metodología, si los contenidos son pertinentes y si el aprendizaje que se ha producido es significativo y relevante para los alumnos. Esto realmente es muy profundo el análisis que hace Guerra en todo el contexto de lo que es evaluar, porque es que evaluar no solamente se trata de medir al alumno, también se miden las entidades de educación, también se miran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces digamos que el proceso de aprendizaje y de evaluación es un proceso integral que involucra a todos aquellos que intervienen. Y vamos aquí finalmente a describir, y aquí les voy a leer lo que realmente me inspiró todo el contexto de los autores y lo que dejó en mí la actividad.
Y dice lo siguiente: evaluar significa comprender la diversidad de factores favorables y limitantes que rodean a un estudiante y con ellos identificar los recursos y habilidades que motivan hacia el cumplimiento de cualquier objetivo. No es el estudiante sobresaliente el que más desarrolla habilidades de resiliencia, ni el estudiante que reprueba el que no cumple sus metas. Los estudiantes son seres humanos con capacidades infinitas. Solo aquel que saca mayor provecho de sus debilidades y fortalezas tendrá la capacidad permanente de mejora. Nosotros como docentes somos esos instrumentos, somos esos motivadores, y hay que entender algo. Un estudiante se está desarrollando para la vida, ¿sí? No se trata de pasar una materia y sacar una nota. Es desarrollar habilidades, es conocerse a sí mismo, es identificar aquellas fortalezas y aquellas debilidades y con eso seguir adelante. Es ahí donde nosotros como docentes damos la mano y somos un apoyo relevante en ese proceso. Tenemos que entender que ese estudiante que está frente a nosotros es un ser humano con infinidad de habilidades y de posibilidades para lograr sus metas. Ahí la diferencia. Entonces, nada, agradecer la oportunidad de esta actividad, me pareció maravillosa y estoy muy feliz de hacerla. Muchas gracias.